Imagina una tierra tan vasta que podrías perderte por semanas sin encontrar una sola alma. Un país más grande que Alemania, el Reino Unido y Japón, juntos. Pero al mismo tiempo, un lugar donde el silencio pesa más que el aire, donde las sombras se congelan en la nieve y donde el alma parece escucharse a sí misma. Ese lugar existe. Se llama Mongolia. Pero, ¿cómo puede ser que un país tan inmenso esté casi vacío? ¿Por qué la mayoría del mundo no habla de él? ¿Y qué demonios hay allí que ahuyenta incluso a los más valientes? Hay países fríos. Sí. Pero Mongolia no es solo fría. Es otro tipo de frío. El que te corta la piel aunque estés bajo techo. El que hace crujir tus huesos mientras duermes. El que te recuerda cada minuto que no perteneces allí. Y sin embargo, alguien vive allí. Gente real. Con sueños, con familias, con historia. Pero, ¿cómo sobreviven? ¿Por qué se quedan? ¿Y qué saben ellos que nosotros no? Hay quienes dicen que el frío es solo una excusa. Que el verdadero motivo por el que Mongolia está casi desierta no puede explicarse con mapas ni termómetros. Que hay algo más profundo. Algo enterrado. Algo olvidado por el resto del mundo, o tal vez, deliberadamente ocultado. ¿Será que la baja densidad de población no es un accidente geográfico, sino una advertencia ancestral? ¿Y si Mongolia no está vacía, sino protegida del resto del mundo? Esto no es solo un artículo. Esto es una expedición al corazón de un misterio congelado. Y apenas hemos rascado la superficie. Mongolia ocupa más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Es el 18º país más grande del planeta, y sin embargo, apenas vive allí algo más de 3 millones de personas. Eso significa que hay más caballos que humanos, más viento que palabras, más cielo que techos. ¿Te imaginas una ciudad como París, pero separada por kilómetros de nada de cualquier otro lugar? Así es casi todo Mongolia. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo una nación tan vasta, tan rica en historia, tan cerca de gigantes como China y Rusia, sigue siendo una tierra de fantasmas? ¿Acaso sus propias dimensiones son su maldición? La densidad de población es de apenas 2 personas por kilómetro cuadrado. En comparación, Bangladesh tiene más de 1.200 personas por kilómetros cuadrados. Eso no es solo raro, es inexplicable, inquietante. Como si un poder invisible hubiera extendido una alfombra blanca sobre la nación y dicho, aquí no se queda nadie. ¿Es el frío el único culpable? Sí, en invierno las temperaturas en el desierto de Gobi o en las estepas del norte pueden alcanzar los menos 45 grados centígrados. Pero hay otras regiones del mundo igual de heladas y no están vacías. Entonces, ¿por qué Mongolia? Aquí es donde empiezan a surgir teorías. Unos dicen que la dureza del terreno no permite una agricultura estable. Otros culpan a la falta de infraestructura, de inversión, de oportunidades. Yo no lo creo. Yo creo que Mongolia no está vacía por accidente. Creo que el país fue diseñado, consciente o inconscientemente, para el aislamiento. Y la pregunta que más me aterra es esta. ¿Qué es lo que no quieren que veamos en Mongolia? El frío en Mongolia no es un fenómeno meteorológico. Es una entidad, un depredador silencioso que lleva siglos cazando. En muchas regiones del país, las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 40 grados Celsius durante semanas. El aliento se convierte en cristal, los párpados se congelan y las palabras se quiebran antes de salir de la boca. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente morir congelado? ¿Sabías que el cuerpo primero entra en calor antes de apagarse, como una falsa esperanza? En Mongolia, esa posibilidad está a solo un error de distancia. El invierno no llega, ataca. Tiene nombre propio, Sud. Un Sud es una combinación brutal de fenómenos extremos, nevadas repentinas, hielo impenetrable, tormentas secas. En un solo Sud, pueden morir cientos de miles de animales. Y con ellos, el sustento de familias enteras. ¿Cómo puede sobrevivir una sociedad cuando su sustento desaparece en una noche? El hielo no perdona. No entiende de progreso ni de valentía. Solo avanza.
Antiguas tribus nómadas desaparecieron sin dejar rastro. Caravanas enteras se perdieron bajo mantos de nieve. ¿Y si no fue solo por el clima? ¿Y si hay algo más en ese hielo, algo que prefiere la soledad? La ciencia lo intenta explicar, es el clima continental más extremo del mundo, dicen. Pero hay algo más primitivo, más visceral en el aire. El frío aquí tiene memoria. Guarda secretos. Conserva cadáveres, leyendas y advertencias. ¿Por qué, entonces, algunos deciden quedarse? ¿Qué impulsa a una familia a levantar su ger, la tradicional yurta mongola, en medio de un vacío blanco sin fin? ¿Es necedad? ¿Es valentía? ¿O es que ellos saben algo que nosotros hemos olvidado? No todos soportan Mongolia. Y no todos deben hacerlo. Cada año, miles de personas abandonan las estepas heladas en busca de una vida distinta. Se marchan a Ulan Bator, la capital que ya no puede más con tanto éxodo rural. Otros cruzan fronteras invisibles hacia China o Rusia, persiguiendo calor, estabilidad o simplemente silencio interior. Pero entonces surgen las preguntas que nadie se atreve a responder. ¿Es cobarde el que huye? ¿O sabio? ¿Y qué impulsa al que se queda, cuando todo a su alrededor le grita que huya? En las vastas llanuras cubiertas de nieve, quedan hombres y mujeres que siguen viviendo como hace 1000 años. Sin calefacción moderna. Sin wifi. Sin supermercados. Solo ellos, sus animales y el cielo que a veces parece más un techo de hielo que de esperanza. Muchos de ellos no saben leer ni escribir, pero pueden leer las estrellas, oír el cambio en el viento y predecir una tormenta como quien huele el miedo. Un viejo pastor me dijo una vez: nos quedamos porque nuestros muertos están aquí. Porque si nos vamos, dejamos de existir. Y eso me sacudió. ¿Qué hemos perdido nosotros, los modernos, al alejarnos del hielo, del viento, del peligro? Pero también hay otra cara. La dura, la cruel, la que no romantiza. Los que se quedan muchas veces mueren de frío, de hambre o de tristeza. El alcoholismo es frecuente. El suicidio, más aún. Especialmente entre los jóvenes, aquellos que sienten que nacieron en el lugar equivocado o en el siglo equivocado. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El que huye buscando futuro? ¿O el que se queda custodiando el pasado? ¿Y si ambos están equivocados? Hay lugares en Mongolia donde no se escucha ni una risa, ni una voz, ni siquiera un motor lejano. Solo viento. Viento que se cuela por las rendijas de ventanas oxidadas, que hace crujir estructuras abandonadas, que carga el murmullo de historias no contadas. Ciudades que alguna vez fueron promesas de progreso, ahora son cáscaras huecas atrapadas en el hielo. Escuelas vacías con pupitres cubiertos de polvo. Clínicas sin luz. Casas congeladas con juguetes aún en las repisas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron todos? No fue una guerra. No fue una epidemia. Fue algo más lento, más frío, más cruel, el olvido. Con la caída de la Unión Soviética, Mongolia perdió el apoyo económico que mantenía vivas muchas de sus infraestructuras rurales. Las minas cerraron. Las fábricas se oxidaron. Y la gente, simplemente, desapareció. Pero hay quienes aseguran que no todas las almas se fueron. Hay pastores que evitan ciertas zonas, aunque estén en ruinas y podrían usarlas como refugio. Allí no entra el caballo, dicen. Allí, el hielo no derrite en verano. Allí, el viento susurra nombres. ¿Son supersticiones? ¿O advertencias disfrazadas de cuentos? Un investigador japonés que viajó a una de estas aldeas abandonadas en el norte del país afirmó haber sentido presencias inexplicables durante la noche. Se reía al principio. Luego empezó a temblar al hablar del tema. Murió congelado, dicen, a solo 50 metros de su tienda. ¿Y si Mongolia no está vacía? ¿Y si hay una fuerza que protege sus soledades? ¿Y si las ciudades fantasma no están tan vacías como creemos? Bajo las vastas llanuras mongolas, más allá de las aldeas y el polvo helado, yace un gigante dormido, el permafrost.
Una capa de suelo helado que ha permanecido congelada por miles, quizás millones, de años. Pero ahora, algo ha cambiado. La temperatura global sube, el equilibrio se rompe y el gigante comienza a moverse. ¿Y qué ocurre cuando el hielo milenario comienza a ceder? Liberación. Pero no de agua. De gases. De bacterias. De cosas que la Tierra selló por una razón. Ya han sido descubiertos virus prehistóricos intactos en el permafrost siberiano. Microbios desconocidos, con comportamientos impredecibles. Si eso ocurre en Rusia, ¿qué hay bajo el suelo mongol? En 2023, un equipo científico encontró en Mongolia una tumba intacta bajo el hielo, con restos humanos perfectamente conservados y un extraño patrón grabado en la roca circundante. No eran símbolos mongoles. No eran de ninguna cultura conocida. La prensa no habló del tema. Fue enterrado. Literalmente. Yo me pregunto, ¿qué pasará si el deshielo sigue? ¿Estamos desenterrando solo fósiles o estamos rompiendo un sello antiguo? ¿Y si el frío ha sido hasta ahora el único muro que nos separa de lo que yace bajo tierra? ¿Qué ocurre cuando ese muro desaparece? Tal vez por eso Mongolia nunca se desarrolló como otras naciones. Tal vez por eso es el país menos poblado del mundo. Tal vez no era para nosotros. En Mongolia, hay lugares donde no se camina sin permiso. No es una ley escrita. Es una advertencia ancestral. En esas tierras, el hielo no es hielo, es una barrera espiritual. Y quienes la atraviesan sin respeto, rara vez regresan siendo los mismos. Los chamanes mongoles aún existen. No son figuras turísticas ni decorativas. Son guías, sanadores y en algunos casos, guardianes de lo que no debe ser tocado. Hablan con los muertos. Consultan al viento. Trazan mapas invisibles en el aire para saber si un espíritu está molesto. Y si lo está, más vale que corras. Una vez, en una pequeña aldea del norte, un joven pastor ignoró la advertencia de su abuelo y construyó su jer sobre lo que los ancianos llamaban un lugar hueco. Decía no creer en cuentos. 2 meses después, sus animales murieron sin razón. Él enfermó. Su casa amaneció un día con las cuerdas rotas, como si algo hubiera salido de dentro. El pueblo quemó la jer y nunca volvió a usar ese espacio. Nadie pregunta. Todos entienden. ¿Son supersticiones? ¿O mecanismos de defensa contra cosas que la ciencia aún no puede medir? Muchos chamanes creen que la baja densidad de población es una bendición espiritual. Dicen que la tierra necesita estar vacía para respirar, para contener la energía de lo antiguo, de lo sagrado. Que demasiada gente corrompería el equilibrio. Y que lo que fue sellado bajo hielo, fue sellado con intención divina. Entonces, me pregunto, ¿quién somos nosotros para intervenir? ¿Y qué ocurre cuando un mundo olvidado empieza a recordar que existimos? Mongolia está ahí, en el mapa. Enorme. Imponente. Encajada entre dos gigantes, China y Rusia, como un huérfano olvidado en medio de una pelea de titanes. Pero dime una cosa, lector. ¿Cuántas veces has oído hablar de Mongolia en las noticias? ¿Sabes quién es su presidente? ¿Podrías nombrar una sola ciudad aparte de Ulan Bator? No lo sabías. Y no es tu culpa. El mundo ha decidido no mirar a Mongolia. Pero, ¿por qué? Hay quienes dicen que no es un país rentable. Que su población es pequeña, su economía minúscula y su clima inhumano. Que simplemente no vale la pena prestarle atención. Pero eso es una excusa. Una mentira educada. Porque Mongolia tiene uranio, cobre, oro, carbón, tierras raras y una posición geoestratégica brutal. Entonces, ¿por qué no es protagonista en el escenario mundial? ¿Y si no es que la hemos olvidado, sino que hemos sido entrenados para ignorarla? El silencio internacional alrededor de Mongolia es sospechoso. Ni guerras, ni tratados globales, ni cumbres mediáticas. Solo silencio. Frío. Ausencia. Yo me atrevo a decirlo.
Mongolia incomoda. Es un espejo que refleja lo que hemos perdido: conexión con la tierra, respeto por lo invisible, paciencia ancestral. Y también una amenaza potencial para quienes desean controlar el mundo a gritos, no a susurros. En tiempos donde todo se vigila, donde todo se compra, Mongolia sigue resistiendo. Y quizás por eso no la vemos en las pantallas. Porque representa algo que no puede ser controlado. ¿Pero cuánto tiempo más podrá mantenerse al margen? ¿Y si hay fuerzas que quieren despertar Mongolia para sus propios fines? ¿Y si ya lo están haciendo? No todo es huida, ni silencio, ni resignación. Hay quienes se quedan. No por obstinación, sino por amor feroz a una tierra que pocos comprenden. Te presento a Naraa, una joven de 27 años que dejó una beca en Seúl para volver a cuidar cabras en el oeste de Mongolia. Mi abuela dice que si todos nos vamos, los espíritus no sabrán a quién proteger, me dijo con los ojos clavados en el cielo. Y esa frase quedó clavada en mí también. Muchos como ella están regresando. Abren pequeñas escuelas en medio de la nada. Levantan redes de comunicación por radio. Documentan lenguas casi extintas. No son héroes de capa y espada, sino de piel agrietada y voluntad inquebrantable. Pero su lucha es desigual. Frente a ellos se levantan las amenazas de siempre. La desertificación. La presión de las potencias extranjeras. El colapso de las tradiciones. Y lo más peligroso, el olvido generacional. Los niños crecen queriendo huir. Los jóvenes que regresan muchas veces fracasan. El sistema no perdona. La modernidad devora con dientes invisibles. Pero aún así, resisten. Hay canciones que solo se cantan cuando alguien nace. Rituales que solo se hacen si la luna está llena y la nieve cruje. Saberes que no se escriben, se transmiten con la mirada. Y mientras el mundo gira, ciego y ruidoso, en Mongolia hay silencio lleno de sentido. Una rebelión suave pero profunda. Una batalla sin armas, pero con alma. ¿Será suficiente? ¿Puede una cultura sobrevivir al tiempo, al frío y al olvido? ¿O es solo una última llama antes de apagarse, para siempre? Dicen que nada florece en Mongolia. Que es tierra dura. Infértil. Silenciosa. Mentira. En Mongolia florece algo más valioso que el trigo. La resistencia. La humildad. La memoria. Porque aunque todo indique lo contrario, Mongolia no está muriendo. Está esperando. Esperando a que el mundo madure. Esperando a que entendamos que el silencio no es vacío, sino sabiduría. Que el frío no es castigo, sino frontera. Y que no todo lo inhabitable debe ser conquistado. Pero el tiempo se acaba. El deshielo avanza. Los intereses geopolíticos ya han puesto los ojos en las tierras ricas del Gobi. Empresas extranjeras perforan, excavan, negocian con el subsuelo. Y con cada metro que desentierran, rompen algo invisible. ¿Y si lo que protege a Mongolia no es el frío, sino un equilibrio espiritual? ¿Y si al romperlo, liberamos algo que no podremos controlar? La pregunta final no es si Mongolia sobrevivirá. La verdadera pregunta es si el mundo podrá sobrevivir a la desaparición de Mongolia. Porque cuando un lugar así cae, no solo muere una nación. Muere un idioma del alma. Una forma de escuchar el mundo. Un espejo que ya no podrá decirnos la verdad. Y yo me pregunto, ¿será que Mongolia siempre fue un recordatorio? Un faro helado que nos decía, en susurros congelados: vuelve atrás. ¿Aún estás a tiempo? Tal vez el final del invierno eterno no sea el deshielo. Tal vez sea el olvido definitivo. Y cuando eso ocurra, ya no habrá espíritu, ni chamán, ni pastor, que pueda salvarnos de nosotros mismos. Mongolia no es solo un país. Es un espejo. Un susurro helado que nos recuerda lo que el mundo solía ser. Antes del ruido, antes de la prisa, antes del olvido. En sus silencios caben las preguntas que ya no nos atrevemos a hacer. Y en su frío,
Tal vez esté la última chispa de una humanidad que aún no se ha rendido. Pero esa chispa está en peligro. Porque si dejamos que Mongolia desaparezca, no será solo nieve la que se derrita. Será nuestra conexión con lo esencial. Así que si este viaje por las estepas del olvido te tocó, si sentiste el frío, si escuchaste los ecos, no te vayas sin dejar tu huella. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete. No por algoritmos. Por memoria. Por respeto. Por verdad. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que Mongolia está dormida? ¿O está despertando? Gracias por acompañarme hasta el último aliento del invierno eterno. Hasta la próxima historia. Donde las fronteras no sean de hielo, sino de misterio.